El sábado antepasado leímos el capítulo 6 de Romanos para ver que Pablo nos está diciendo por lo menos 12 veces que tenemos que parar con el pecado, con el dominio del yo. Pero Romanos no es el único, aun cuando es un libro un poco complicado tal vez. Romanos no es la única parte en la Biblia donde esta misma idea se repite. Los invito a que abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 3 al 9. 1 de Juan 3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificarse quiere decir dejar a un lado el pecado o santificarse. El 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Quitar nuestros pecados quiere decir hacer cesar esa parte egoísta de nuestra naturaleza. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es un versículo bastante fuerte. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para sacarnos de esa situación que no nos conviene en absoluto. Y el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entiendo que hay controversia con respecto a ese versículo. Yo lo entiendo de la siguiente manera. El que hace justicia, el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es verdad que no podemos pecar si estamos asidos a Cristo. Si nos soltamos, ciertamente vamos a caer. Yo lo entiendo de esa manera. Ahora, aquí quiero repetir algo, si me permiten, que no lo dije el sábado pasado, pero quiero repetirlo porque entiendo que hay muchas personas que no han escuchado esto antes. Si todos ustedes ya tienen el DVD, ábranlo en el archivo que se llama Justificación, Santificación. Y en la página 4 está este diagrama, pequeño diagrama que yo suponía que todos lo tenían. Aquí ustedes ven el punto A, que es cuando nacemos. Pero yo lo voy a necesitar. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí, el punto A, que es el instante en que todos nacemos carnalmente o con una naturaleza caída. El punto B, que es cuando nos encontramos con Cristo. Este tiempo entre A y B es indeterminado, depende de cada individuo. Yo, por ejemplo, me demoré 40 años en llegar aquí. Aquí se produce el nuevo nacimiento o la justificación o la justicia imputada. Y empieza una nueva vida. Es importantísimo que cada uno de nosotros o de ustedes sepan si han nacido de nuevo o no. Porque si no hay nuevo nacimiento, el proceso de santificación no se realiza. Tenemos que tener dos naturalezas, la carnal que continúa pero que no gobierna o no debiera gobernar, y la espiritual que sí existe, tiene que existir. Porque la hermana White dice que si no hay justificación, entonces tampoco puede haber santificación. Santificación o justicia impartida. Tenemos justificación o justicia imputada y tenemos santificación o justicia impartida. Ahora, ¿por qué dos
justicias, ambas provienen de Cristo. ¿Pero por qué dos? ¿Por qué no una, por ejemplo? Porque cumplen funciones muy diferentes. La imputada o la justificación soluciona todo lo que nosotros hicimos desde que nacimos hasta que nos entregamos a Cristo. Y para solucionar todo lo que hicimos de errado durante todo ese tiempo, no podemos hacer absolutamente nada, a no ser pedirle a Cristo que solucione el problema por nosotros. ¿Con qué? Con su justicia imputada. Somos perdonados, justificados o perdonados son sinónimos, dice la hermana White. Entonces, quedamos libres de toda esta carga entre el punto A y el punto B. Pero ahora comienza una nueva vida y necesitamos otra justicia, la impartida. ¿Para qué? Para que no caigamos más en el pecado. Esto me gustaría insistirlo, porque cada vez que caemos o nos dejamos tentar por el tentador, lo que aquí no sé bien cómo explicarlo, lo que en realidad estamos haciendo es decir que Cristo no tiene poder para solucionar el problema del pecado. Y eso es muy grave. Cristo sí tiene poder. Si quieren, lean Mateo 1:21, donde dice que Él vino a... ¿Lo quieren leer? Mateo 1:21. Él vino, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es en sus pecados, es en de sus pecados. Él tiene poder para hacer eso. Hay un montón de versículos que podríamos escoger para ver ese punto, pero no tenemos tanto tiempo. Ahora, yo les leí la otra vez, el otro sábado, que este andar que comienza en el punto B es continuamente o continuo hacia arriba hasta que se llegue al punto C. El punto C es el cierre de la puerta de la gracia. Nosotros, lo que yo les estoy explicando, escúchenme bien, lo que yo les estoy explicando es lo que la Biblia dice, pero no es lo que sucede en la práctica. La Biblia dice que debemos andar o obedecerle. Llevamos a ver 8 versículos al respecto de obediencia. ¿Por qué los escogí? Porque se ha insistido, no demasiado, en que la justificación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. La fe tiene que estar agarrada a Cristo. La fe sola no soluciona el problema. La fe tiene que ser en Cristo Jesús, en una persona llamada Cristo, que es mi Salvador personal o el Salvador de cada uno de nosotros. Lo que la Biblia nos enseña es que esta subida aquí en la santificación es continua, debería ser continua. Pero si les pregunto a todos ustedes, ¿han caído ustedes después de haber nacido de nuevo? Ustedes todos me van a decir que sí, y yo también. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué caemos? Porque no hemos entendido la verdadera justificación por la fe. Yo más adelante, y espero no olvidarme, les voy a tal vez adelantar algo. Minneapolis 1888 fue un punto crucial en nuestra historia denominacional. Desde 1844 en adelante la iglesia fue creciendo en conocimiento y en fe. Pero los pastores se especializaron, yo creo que se los dije el sábado anterior, los pastores se especializaron en defender el sábado, porque el sábado era prácticamente desconocido. Y se volvieron, por así decirlo, legalistas en esa obra, en ese trabajo. El Señor les advirtió, ustedes ahí tienen que leer el Espíritu de Profecía y ver el lugar en que fue dicho la cita y la fecha, o el contexto y la fecha, para darse cuenta que el Señor los advirtió de que venía un peligro, pero ellos no se dieron cuenta.
Cuando llegó 1888 se produjo el enfrentamiento entre los líderes más antiguos y Wagner y Jones. Pero lo que no he escuchado muy a menudo es lo que les voy a, aunque ustedes pueden encontrar eso en mi DVD, hay bastantes archivos, hay 822 archivos, casi todos relacionados con la justificación por la fe. Este cuadernillo, que debe tener 200 y algo de páginas, es pura justificación por la fe, Biblia y Espíritu de Profecía. Después, Wagner y Jones salieron acompañados por la hermana White y recorrieron casi todos los Estados Unidos dando charlas sobre justificación por la fe. Se producían reavivamientos en las iglesias a las cuales ellos iban. Tengo una idea. Se produjeron reavivamientos en las iglesias en las cuales ellos daban charlas. Pero finalmente el movimiento se vino abajo. Ahora, al Grupos Unidos, yo les envié varios, diría yo, videos de diversos pastores que yo considero que podemos escuchar. Y les voy a preguntar, ¿ustedes vieron los 4 videos de Ron Duffield? ¿Se han preguntado? ¿Sí? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Porque en 1888 el Señor comenzó a derramar la lluvia tardía, ¿verdad? Sobre la lluvia tardía hablaremos más de aquí a 2 sábados. ¿Ustedes se han preguntado por qué se interrumpió el derramamiento de la lluvia tardía? Durante varios años traté de entender este asunto. Ahora Ron Duffield me ha ayudado bastante. Ustedes, si han visto el video número 3 y el 4, se darán cuenta que sucedieron cosas extraordinarias, especialmente en Carolina del Sur. Los estudiantes de los colegios adventistas de aquellos días, sin planificar nada, no hubo nada planificado, todo fue espontáneo. Los estudiantes llegaron, se sentaron en la iglesia donde se iba a hablar sobre la justificación por la fe y empezaron a confesar sus pecados abiertamente a toda la iglesia. Se produjeron reavivamientos de esa especie. Yo les pregunto, ¿hemos pasado por alguna experiencia similar a esa? No sé si yo soy parco, pero parece que estamos todos contagiados con el mismo sentir. ¿Por qué no tenemos experiencias de ese tipo? Otro punto clave. La lluvia tardía tiene que ser derramada, ¿verdad? O sea, ustedes me dirán, bueno, pero en 1888 ya fue derramada. No, comenzaron las primeras gotas. Y todo paró. Y estamos a, no sé cuánto, 126 años de 1888. No, ya se me perdió la cuenta. Y no ha vuelto. No hemos vuelto a tener esa experiencia. Ahora, ¿el Señor va a derramar la lluvia tardía ahora en este final o en este comienzo del siglo XXI? Sí. Ciertamente va a ser derramada la lluvia tardía. ¿Y cuáles son las condiciones? Yo quiero hablar más detalladamente de esto de aquí a 2 sábados. ¿Ustedes piensan que nuestros hermanos que pasaron por toda esta experiencia en 1888 y 2 o 4 años después, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? Ellos entendieron que ellos mismos, los líderes, fueron los responsables de que el derramamiento se detuviera. No sé, hay poca luz al respecto.
Pero lo que sí quiero insistirles es que es inevitable que cumplamos con las condiciones para que la lluvia tardía se vuelva a derramar, y esta vez sobre nosotros. Yo creo firmemente que esta es la última generación. Y una de las condiciones, hay dos por lo menos, una de las condiciones para que la lluvia tardía se derrame es que paremos de pecar. Dios no puede derramar su lluvia tardía sobre un pueblo impenitente. ¿Qué haríamos? Porque ¿qué va a traer la lluvia tardía? Poder para predicar el triple mensaje angélico. ¿Qué haríamos nosotros con ese poder si no estamos totalmente entregados a Cristo? Creo que tenemos un vislumbre de lo que los apóstoles le dijeron a Cristo. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que destruyamos a aquellos que no nos están siguiendo? ¿Algo así haríamos? Yo creo que algo peor aún. Entonces tenemos que estar totalmente entregados a Cristo. Ya vamos a hablar sobre la entrega total. Y ¿saben una cosa? Lo más difícil, creo yo, lo más difícil que se nos pide es que entreguemos el control de nuestras vidas a otra persona. El ser humano, con la naturaleza que tenemos, el ser humano no está casi nada dispuesto a que eso ocurra. Y sin embargo es eso exactamente lo que el Señor nos está pidiendo, entrega total. El yo echa a perder todo el plan de salvación. Y sobre la muerte del yo ustedes pueden encontrar cientos de versículos de la hermana White al respecto. Miren, vamos a ir Marcos 12:30, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Claro que lo es. Hay un versículo de la hermana White que no volví a encontrarlo. También me ha sucedido lo mismo con un versículo donde ella dice que la homeopatía no tiene ninguna ciencia estable. Nunca más lo encontré, lo leí una sola vez. Este otro también. ¿Y qué dice? Dice ella que cuando Dios repite algo es porque es muy importante. Y vamos a leer 7 versículos donde el Señor nos dice exactamente la misma cosa. Que la entrega tiene que ser total. Lucas 10:27. Un poquito más adelante. 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No es Cristo el que está hablando, pero es un ser humano que está citando algo que está en el Antiguo Testamento. Ya lo vamos a encontrar. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Del 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras por tomar posesión de ella. Deja ver si más voy a seguir, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Aquí él está hablando de entrega total. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre toda la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hay otro más, Deuteronomio 6. Vamos a andar medio rápido. Deuteronomio 6, 5, esto se conoce como la Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es lo que el discípulo está citando en el Nuevo Testamento. 6.5. Y el 6.5. Y el 4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa se conoce como la Shema en hebreo. De ahí se podría concluir tal vez que los israelitas eran unitarianos, pero no es el caso. Sigamos. Deuteronomio 30, nuevamente, el versículo 2. Deuteronomio 30. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Jeremías. Está más adelante, Jeremías, más adelante que los Salmos, Jeremías 29, Isaías, Jeremías 29, 13. 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con todos estos 7 versículos? Indudablemente nos está diciendo que la entrega tiene que ser total porque si no, no es entrega. Yo no puedo decirle al Señor, acostumbro a hacer aquí un círculo grande y lo divido con varios radios, diámetros, educación, hogar, trabajo, iglesia, salud, en fin, lo que usted quiera colocar ahí, y que son nuestras áreas de preocupación diaria, tal vez. Usted no puede decirle al Señor, Señor, te entrego aquí la educación y te entrego la salud, pero esto otro lo voy a manejar yo. No funciona. O usted le entrega todo, o entonces no es entrega. Esto yo reconozco es extremadamente difícil, pero no imposible. Si usted llega a comprender quién es Cristo Jesús, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, por todos nosotros,
entonces no debiera ser grandemente difícil hacerle una entrega total a Él. Él merece, además, les voy a repetir algo que dije el sábado anterior. Cristo vino a esta tierra para vindicar el carácter de Dios, para mostrarle al mundo cuál era el carácter que Dios tenía, porque había muchas tinieblas, mucha oscuridad, muchas cosas que no eran verdad. Entonces Él vino y le mostró a los hombres cuál era realmente el carácter de Dios. Esto que les estoy diciendo es la razón principal por la cual Cristo vino a esta tierra. También vino para salvarnos, pero eso queda en un segundo plano, diría yo. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios para vindicar su carácter? ¿Se va a defender Él mismo delante de la humanidad? No. Él va a usar a su pueblo. ¿Y qué va a hacer su pueblo? Su pueblo va a, una vez que entendamos lo que es la verdadera justificación por la fe, su pueblo va a demostrar un carácter que es el carácter de Dios, pero en ellos mismos. Nosotros tenemos que dejarnos transformar de tal manera que podamos reflejar perfectamente el carácter de Cristo o el carácter de Dios, que es lo mismo. Esto tiene un paralelo en el libro de Job. Satanás le dijo a Jehová que Job le era fiel porque el Señor lo bendecía en todo. Y el Señor le dijo, bueno, quítale todo. Satanás le quitó todo y Job continuó siendo fiel. Escuchen entiendan bien lo que están escuchando. Ahí Satanás fue una segunda vez y le dijo a Jehová que Job continuaba haciéndole fiel porque no le había afectado a él mismo, sino que le habían destruido todo lo que tenía. Bueno, tócalo a él, pero no le quites la vida. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Ahí está la última generación. Ahí están los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Haz con ellos lo que tú quieras. Amén. Tal vez podríamos agregarle, pero no les quites la vida. Pero yo sé que van a haber muchos mártires. Entonces tenemos que, hasta que se cierre la puerta de la gracia, hasta ahí hay mártires, de ahí para adelante no hay más mártires. Pero hermanos, la prueba que tenemos que enfrentar de aquí a poquito, porque esto se va a resolver muy luego, es tremendamente grande. Usted tiene que conocer íntimamente a Cristo, tiene que confiar totalmente en Él, tiene que haberle hecho una entrega total y tiene que haberle dicho, Señor, haz conmigo lo que tú estimes conveniente. Y entonces el Señor nos podrá usar, porque si no hemos hecho una entrega total, el Señor no nos puede usar. Y si el Señor no nos puede usar, entonces no podemos recibir la lluvia tardía. Somos autoexcluyentes. No es que el Señor no nos quiera salvar. El Señor quiere salvarnos, pero hay una prueba por delante que tenemos que pasar. Y para eso tenemos que conocerlo muy bien. Y por eso yo me he preocupado durante estos últimos, no sé cuántos, 20 años, en tratar de entender lo que el Señor va a hacer con nosotros y en tratar de entender qué es lo que significa la verdadera justificación por la fe en mi vida. Si continúo cayendo, quiere decir que no lo conozco. Porque 1 Juan 3:9 dice que si yo sigo cayendo es porque no lo conozco. Pertenezco a Satanás, no a Cristo. Otro detalle. He escuchado a varios hermanos que dicen, no, pero Satanás no tiene poder para hacerme caer. Cuidado.
Es verdad que la hermana White dice que Satanás no tiene poder para hacernos caer, pero he sido purificado por el Señor, conozco algunas de las artimañas que el diablo ha usado conmigo y con otros hermanos. ¿Usted cree que Satanás va a permanecer tranquilo mientras nosotros comprendemos correctamente lo que tenemos que entender aquí en la Biblia para enfrentar la crisis que luego estallará en todo el mundo? El mundo no sabe lo que está prestes a ocurrir, pero nosotros sí deberíamos saberlo. Vamos a 1 Samuel. Miren lo que dice la palabra respecto de obediencia. 1 Samuel. Me perdió. Por aquí está. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué he escogido 8 versículos al respecto de obediencia? Esto va a depender en qué contexto usted esté viviendo y dónde esté viviendo y qué está haciendo. Hoy en día, si usted le dice a una persona, a un adventista, o un poquito más atrás, cuando nacemos de nuevo en el punto B y se nos da una nueva naturaleza que es espiritual, pero aún tenemos la naturaleza carnal y las dos están en pugna, una abajo y la otra subiendo. ¿Cómo mantengo la justicia imputada? ¿Cómo mantengo la justificación? ¿Qué puedo hacer yo para no perder? Porque si pierdo la justificación, se pierde también la santificación. Y entonces estoy como antes de haber conocido a Cristo. ¿Cómo mantengo la justificación? Y aquí ustedes podrán saltar o no, obedeciendo por fe. Y si usted le dice eso hoy a un adventista, a usted es un legalista, le va a decir. Porque lo único que el Señor pide es que yo crea en Él. Cree tan solamente y serás salvo. ¿Es verdad eso? Sí, pero implica algo que hoy día se está negando. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree solamente y serás salvo tú y tu casa. ¿Está viendo? Solo tengo que creer, no tengo que hacer nada. No, no es verdad. La fe genuina obra, produce algo. Obediencia genuina. Si el Señor me dice, haz esto y serás salvo, y depende de lo que eso incluya, si yo lo obedezco, estaré en el camino correcto. Si yo digo, voy a pensarlo y me demoro un par de meses en decidir, ya no estoy en el camino correcto. Abraham, lo podemos tomar como ejemplo en varios aspectos. A Abraham el Señor le dijo, sal tú y tu familia y yo te mostraré a dónde tienes que ir. Tomemos el caso más sublime. Cuando le dijo, lleva a tu hijo
y ofrécele un holocausto en un lugar en que yo te mostraré, ¿qué pudo haber respondido Abraham? Si yo hubiese estado en ese caso, tal vez yo habría dicho, pero Señor, tu ley dice no matarás. Y si Abraham hubiese respondido, Señor, no voy a hacer eso porque tu ley dice que no debo matar a nadie, menos a mi hijo único. Pero ¿qué habría mostrado eso? Que mi entrega no es total. Y si Abraham le hubiese contado a su esposa, ¿qué le habría dicho su esposa? No, tú no vas a ninguna parte. No le dijo nada. ¿Y qué le dijo a sus siervos cuando ya estaban cerca? Ahora no sé dónde está, pero a lo mejor alguien me dice. Cuando ya estaban cerca, le dijo a sus siervos, espérennos aquí que nosotros vamos a volver. No sé dónde está eso. Espérennos aquí que nosotros vamos a volver. ¿Qué estaba indicando, qué estaba entendiendo Abraham? Que el hijo no iba a morir, o que si moría, el Señor se lo resucitaría. Porque si no, nos habría dicho, espérennos aquí que vamos a volver. Yo sé que hay más cosas en la Biblia que no entendemos que las que sí creemos entender. Pero las pocas que entendemos debemos guardarlas cuidadosamente en la mente para que no se nos vayan de ahí. Salmo 119, el salmo más largo. Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí, algo que ustedes ya saben. El Salmo 119, fuera de ser el salmo más largo de todo, el capítulo más largo de toda la Biblia, nos habla de la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus ordenanzas. Todos son sinónimos. Y aquí usted puede demostrarle a cualquiera que el sábado es eterno y que no se puede cambiar. Si el sábado se pudiese cambiar por el domingo, Cristo no tenía ninguna necesidad de venir a morir aquí en la cruz, porque simplemente habría modificado la ley y estaría todo resuelto. Pero no se puede cambiar la ley, por eso Él tuvo que venir y morir. Pero lo que se quiere hacer ahora es cambiar el sábado, o lo que se está haciendo hoy es cambiar el sábado por el domingo. Pero eso no se puede hacer. La santa ley de Dios está en el santuario celestial y allá no tenemos acceso, ninguno de nosotros. Por lo tanto, permanece incambiable. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece. Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Romanos 1:5. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia por fe. Romanos 6:16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 2 Corintios 10:5. 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos queridos, estamos justo delante de una tremenda crisis y tenemos suficientes advertencias para que nos preparemos en forma adecuada y hemos tenido el tiempo suficiente como para hacerlo. Por favor, mediten en lo que acaban de escuchar, en lo que dijimos el sábado anterior. Mediten seriamente si están con Cristo o no. Es verdad que, ya lo vuelvo a repetir, es verdad que Satanás no tiene poder para hacernos caer, pero muchos caemos a pesar de que sabemos eso. Y Satanás a veces usa sortilegios, maneras semiocultas para engañarnos. Y a veces aceptamos sus sugerencias sin saber lo que estamos haciendo. Pidámosle al Señor en forma seria y persistente que sea Él el que nos guíe a través de su Santo Espíritu y no nosotros con lo que nosotros creemos saber, porque eso no funciona. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que podamos serle fieles, que podamos ser los que van a ser usados para vindicar el carácter de Dios. Y si les agrego, no importa lo que suceda, van a suceder cosas muy grandes, hermanos, con cada uno de nosotros. Satanás odia este mensaje. Él no va a quedarse sentadito sin hacer nada. Tampoco esto quiere decir que tenemos que abandonar todo y dejarnos morir. No. No y no. El Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros, si es que nosotros queremos obedecerle. Quiero leerles aquí otro punto, no sé si ustedes ya lo han encontrado o se han preocupado. ¿Saben la expresión belleza de la santidad? La santidad que el Señor nos quiere dar es algo bello. Espiritualmente hablando, no tendríamos por qué tener dudas sobre eso, pero parece que sí las tenemos porque no la buscamos. Miren, Dios es honrado solo, estoy leyendo del Espíritu y Profecía, Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen.
Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Si nosotros con confianza en Dios nos esforzamos por lograr la santificación, la recibiremos. Entonces, como testigos de Cristo, daremos a conocer lo que la gracia de Dios ha producido en nosotros. Hermanos, otro punto antes que me olvide. El mundo está deseando ver un santo, una persona santa, bíblicamente hablando. Pero no ha visto ninguno. Pero, hermano no. Erwin. ¿Ah? Hermano Erwin. Sí. Disculpe, la cita que acaba de leer, que la encontré muy buena, ¿podría repetirla y decir dónde está, por favor? Alza tus ojos, 97. ¿Se lo leo de nuevo? Por favor, sí. Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. Para que nosotros seamos amoldados a su imagen, la entrega tiene que ser total. Si no, no se produce la imagen en nosotros. Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Pero parece que pasamos, yo no sé, hermano, parece que pasamos corriendo por encima de las palabras y no le extraemos su verdadero significado y no las internalizamos aquí en la mente, no las hacemos nuestras, o simplemente no creemos en lo que ella está diciendo. Si nosotros con confianza en Dios nos esforzamos por lograr la santificación, esto quiere decir que la santificación no va a ser fácil de obtener. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque nuestra mente está nublada y no nos permite ver la belleza de la santidad, no nos permite ver la belleza de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos esforzamos por lograr la santificación, la recibiremos. Entonces, como testigos de Cristo, daremos a conocer lo que la gracia de Dios ha producido en nosotros. Alza tus ojos, 231. Los que verdaderamente creen en Cristo se sientan junto a Él en los lugares celestiales. Aceptemos la insignia del cristianismo. No es un distintivo externo, no es usar una cruz o una corona, sino algo que revela la unión del hombre con Dios. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La belleza de la santidad se revela a medida que los cristianos se unen, fusionándose en el amor de Cristo. Clarísimo. No, mejor no. Alza tus ojos, 3, 5, 4. El remanente que purifique sus almas por la obediencia a la verdad se fortalecerá mediante este proceso de prueba y mostrará la belleza de la santidad en medio de la apostasía. ¿Estamos en la apostasía ahora? Cristo les dice: en las palmas de las manos te tengo esculpida, su memoria será eterna. Ahora necesitamos fe, una fe viviente. Consejo para los... Se me olvidó. Consejo para los niños. 87. En el hogar no uséis palabras... Escuchen esto, los que tienen hijos todavía consigo. En el hogar no uséis palabras ásperas e hirientes. Deberíais invitar al huésped celestial a acudir a vuestro hogar y al mismo tiempo hacer lo posible para que él y los ángeles celestiales moren con vosotros. Deberíais recibir la justicia de Cristo, la santificación del Espíritu de Dios, la belleza de la santidad, a fin de revelar la luz de la vida a los que están junto con vosotros.
Dos más. Conflicto y valor, página 315. Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos de Dios. Estaba representando a Cristo. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Hermanos, esto es lo que tenemos que tener. Amén. El carácter de Cristo. Pero tenemos que desearlo con tanta fuerza hasta que lo obtengamos. Y no les puedo decir que nos quede mucho tiempo por delante para hacerlo. Hoy es el día de la salvación, dice Hebreos. Educad el alma para manifestar alegría y agradecimiento y para que exprese gratitud a Dios por el gran amor con el cual nos ha amado. El gozo del cristiano es la belleza de la santidad. Amén. Hermanos, no sé cómo decírselos. ¿Podemos seguir esperando que el Señor nos transforme? Cuando eso ya debería haber sucedido. Esta es una que estoy leyendo, es a fin de conocerle en la página 161. Miren. Estaban llenos, los apóstoles, estaban llenos de un intenso anhelo por añadir a la iglesia a los que serían salvos. Ese es nuestro deseo, el mayor anhelo nuestro es ese. Así como los discípulos salieron para proclamar el Evangelio llenos con el poder del Espíritu, Hechos 1:8, y recibiréis poder. También los siervos de Dios deben salir hoy. A nuestro alrededor hay campos blancos para la siega. Esos campos deben cosecharse. Debemos llevar la palabra, llenos con un abnegado deseo de proclamar el mensaje de misericordia a los que están en las tinieblas del error y la incredulidad. Hermanos, por todos lados hay personas que no tienen la más mínima visión de lo que viene, ni nunca han entendido la Biblia. El Señor Dios ha hecho la promesa eterna de proporcionar poder y gracia a todos los que están santificados mediante la obediencia a la verdad. ¿Escucharon? A todos los que están santificados mediante la obediencia a la verdad. Jesucristo, a quien se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, se une en simpatía con sus instrumentos, las almas sinceras que día a día participan del pan viviente que descendió del cielo. La iglesia en la tierra, unida con la iglesia en el cielo, puede realizar todas las cosas. Amén. Estamos todos en una lucha que no va a terminar hasta que Cristo venga. No desistamos porque el fin está muy cerca. No le crea a las mentiras que Satanás le va a decir o le está diciendo. Créale al Señor, créale a su palabra, créale al Espíritu de profecía. Estudie su Biblia, estudie el Espíritu de profecía, llénese con las promesas que aquí están, que lo iluminarán su mente y podrá encontrar el camino que conduce a la salvación. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga a todos ricamente hoy y siempre hasta que Él venga. Amén. Amén. Amén.
Hermano Ervin. Hermano Ervin, Sí, ¿me escucha? ¿Le parece que termine usted con una oración para terminar la prédica y después hacemos pregunta y comentario? bueno. Señor nuestro Dios, Señor, ¿qué más podemos decirte si tú lo has dicho todo para cada uno de nosotros? Señor, me atrevo a pedirte que aún tengas misericordia con cada uno de nosotros. Ten paciencia, Señor, porque somos duros de cerviz. Tenemos todo el plan de salvación expuesto delante de nuestros ojos, pero seguimos sin responder adecuadamente a tus pedidos, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a todos, porque todos necesitamos por igual entender, Señor, realmente tu santa palabra y colocarla por obra. Porque no queda tiempo, Señor, queda muy poco tiempo para que podamos seguir estando aquí, en este planeta. Señor, ayúdanos, santifícanos si todo eso es posible. Te lo suplico con toda la fuerza de mi alma, de mi ser. Ayúdanos, Señor, porque si no pereceremos. Y tú no quieres eso para ninguno de nosotros. Que tus santos ángeles, tu Santo Espíritu puedan estar con nosotros todos los días y que nos puedan guiar ellos, no nosotros. Te lo suplico humildemente, pero con mucha ansia de que así sea, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Amén.